Muy buenos días, un placer estar de vuelta en este programa que estábamos comentando Sí. fuera en off, como dicen ustedes. La verdad que sí, las veces que he venido aquí en distintas funciones, con distintas características, a tocar distintos temas, Sí. siempre muy amena la conversación. ¿Cómo vio usted el largo y el abultado discurso de ayer? ¿Cómo lo 2 horas sintió usted? 37 minutos. Pico largo. Miren, más largo, yo le voy a comenzar con una anécdota de ayer. Antes del discurso me preguntan qué tan largo va a ser el discurso. Obviamente yo no podía dar Sí. mucha información, pero mi respuesta, que sigue siendo la misma hoy, yo le dije, bueno, la longitud del discurso va a estar relacionado con la cantidad de obras que el presidente ha realizaciones. realizado. Entonces, bueno, ya yo creo que ellos entendieron, porque yo no iba a decir algo, yo no iba a decir. Pero la realidad es que sí, es que el presidente tenía ayer que tener un discurso largo. ¿Y por qué? ¿Por qué tenía que ser largo? Porque el principal punto ayer era hacer una estricta rendición de cuentas, donde la transparencia resaltara. Yo creo que he escuchado algunos comentarios por ahí, que si reeleccionista, que si una serie de temas. Pero la realidad es que el principal objetivo de ese discurso de ayer era abarcar la mayor cantidad de temas posible, sobre todo, desde el punto de vista de la transparencia, desde el punto de mostrar que con cifras, obviamente el presidente siempre le va a poner, como digo yo, su salsa, es decir, le va a poner sus elementos muy personales, como aquella anécdota con su papá de ladrón y medio, sí, de la transparencia, que quería apuntalar con eso. Sí, no ladrón y medio, pero el término que él utilizó fue mañoso y medio. Mañoso y medio. La verdad que eso fue una gran historia. Pero en adición o fuera de esos temas, el objetivo principal, pues sin lugar a dudas, era rendir cuentas en los principales aspectos de la población. Yo creo que la obra cumbre de este gobierno, esa la veo yo de fuera, ha sido el proyecto de Pedernales. Lo que eso va a implicar en materia de inversión para futuro de una zona abandonada, la más pobre del país. Yo creo que ese ha sido el más. Y quería preguntarle, ¿cómo va eso? Porque se habla de ya inicio de 2 hoteles, de 4. Serían 6, pero primero comenzarían 4 y después 2, que lo anunció ayer. Cuando el presidente habla con esa seguridad, estamos hablando que en mes y medio, más o menos, lo que él dijo, ya estaríamos comenzando ya definitivamente con los primeros hoteles. Sí, mira, la realidad es que, y debo decir, yo coincido contigo, que esa es una de las grandes obras cumbres de este gobierno, pero tiene un gemelo que es en el noroeste, que es el proyecto de Manzanillo, Sí. que tiene en otra área, es decir, no es turístico, aunque yo le voy a decir algo, mi opinión es que va a desembocar en una inversión privada en el sector turístico también. Por el asunto de los cruceros que van a pasar por ahí. Esa zona, esa zona va a comenzar ese desarrollo en todo lo que es esa costa hacia lo que es Puerto Plata, es decir, se van a terminar encontrando, bueno, no exactamente encontrando, pero sí va a haber un desarrollo turístico ahí. Esa es mi opinión, Claro. pero es una opinión, es una inversión del sector privado. Pero la inversión de Manzanillo, aunque es con un puerto, tiene las mismas características. Y mira, digo, antes te voy a comentar eso y voy a responder luego tu pregunta. El objetivo central, tanto en Pedernales y Manzanillo, que tienen características muy parecidas, es con una inversión moderada del punto de vista Pedernales público. con más ventaja porque tendrá un aeropuerto. Correcto. Pero estaría más completo. Pero yo no descartara el hecho de que Manzanillo termine teniendo también esa pero zona. Contemos con lo que tenemos. Es correcto. Yo solo estoy viendo, como dice. Además, yo estoy jalando como sureño. La realidad es que con una inversión moderada por parte del sector público se puedan generar importantes inversiones del sector privado. Es decir, que hay un efecto multiplicador. El gobierno, mediante la creación de infraestructura en Pedernales y
en las zonas aledañas puede generar inversión privada que termine con todo un impacto. En el caso de Pedernales, porque hablamos de Pedernales, pero en realidad estamos hablando de Pedernales, estamos hablando de la provincia de Independencia, Barahona. estamos hablando de Barahona y estamos hablando de Bauruco. Le toca algo a San Juan entrando por aquí por Vallejuelo. Y le toca a San Juan desde el punto de vista agropecuario y le toca a la frontera entre Asua y Barahona, es decir, por ahí por la zona de Monte Grande, que esa presa también terminará irrigando lo que son esas zonas cercanas a Barahona y también lo integrará a lo que es el circuito agropecuario que necesita toda esa inversión turística que se está realizando, que ahora sí te respondo tu pregunta, como bien tú mencionas, son inicialmente unos 3 hoteles con una inversión superior a los 300 millones de dólares, que terminaría en su totalidad con todo el proyecto, con unos 10 hoteles y una inversión en todo el sentido de la palabra superior a los 2.000 millones de dólares. Es decir, fíjense cómo se transformaría pues esa zona del país, porque como dije, estamos hablando de los hoteles en la zona de Cabo Rojo, pero todos los atractivos turísticos estarán alrededor de la zona. Es decir, tú vas a encontrar todo lo que es la zona de Pelempito, todo lo que es en Oviedo. El aeropuerto es en Oviedo realmente. Entonces, el lago, la es vuelta del lago. Exactamente. Aquella bueno, no autopista, ahora mismo es una calle, pero aquel círculo que hizo Balaguer, no solo el circuito, sino cómo llegar al circuito desde Pedernales. Es decir, lo que le llaman la 47 también es otra calle que estaría, otra avenida, perdón, otra autopista que sería reformada para integrar todo lo que es esa zona al circuito turístico. Y ya ustedes también han escuchado que todo lo que es la autopista desde Enriquillo a Pedernales, pues también será restaurada. Será una integración completa del sur que se terminará acercando a la zona metropolitana. ¿A través de qué? A través de otros 2 proyectos emblemáticos que tiene este gobierno, que son la circunvalación de Asua y la circunvalación de Baní, que también será fundamental para integrar todo el sur, acercarlo a la zona metropolitana. En este momento, Joel, el punto Pedernales, específicamente, ¿verdad?, el puerto donde van a atracar, se supone, los cruceros, el aeropuerto, la vía que va a comunicar el aeropuerto con Pedernales, porque va a quedar a cierta distancia. ¿En qué punto está eso? No, porque ya... Supongo que ya se está trabajando. Ya se está trabajando en lo que son las vías. Sí. Eso está avanzando. El aeropuerto ahora iría próximamente al proceso de licitación, es decir, el aeropuerto no está todavía licitado, iría a licitación, como dije. Ya hay 3 hoteles que están, hay 2 hoteles que ya se dieron los picazos para inicio. Uno ya está licitado, próximamente también iniciaría sus obras. Y la planta de tratamiento de la zona está ya también en construcción, y hay otros proyectos que se iniciarían también próximamente. Es decir, a esa altura estamos a nivel de lo que es el proyecto de Pedernales. Ministro de la Presidencia, Joel Santos, para mí, Osiris Mora, es un placer que usted esté aquí con nosotros. Mire, también en el discurso, el presidente Luis Abinader manifestó de que el tema del salario mínimo de hoy le rinde más a la gente que en el 2011, señalaba él en ese discurso, pero el índice de precios, que tengo el dato aquí, el índice de precios, se registró que en el 2022 la canasta básica familiar o los productos agrícolas subieron alrededor de un 20%. ¿Es cierto eso de que le rinde más el dinero a la gente ahora, ya que la gente se queja mucho con el precio de los alimentos hoy en día, que están por las nubes? Miren, vamos a ver si... Lo primero es que hubo recientemente un ajuste de salario por encima del 20% a todos los salarios mínimos. Y se está planteando otro ajuste ahora. A eso que se refiere el presidente, de que ha habido ajustes en el salario mínimo por encima. Y yo voy a decir algo.
La oposición tiene que medir bien cómo va a responder a esas cifras, porque yo tengo que decir que el crecimiento del salario mínimo por encima de la inflación viene de hace algunos años. Es decir, es una tendencia que ha habido. Entonces vamos a ver cómo ellos van a querer refutar eso, porque las cifras no engañan. Entonces, la realidad es, señores, miren, que ha sido impresionante a pesar de lo que ha sucedido en este país, no solo desde el punto de vista de la guerra de Ucrania y Rusia, que ha afectado, bueno, primero la pandemia, después la guerra de Ucrania con Rusia, después tenemos la tormenta Fiona, que afectó gran parte de nuestro sector agropecuario, muy particularmente todo lo que tiene que ver con el plátano, que es un elemento central en la dieta. Yo siempre hago la anécdota de que yo no había sentido de verdad valga la redundancia, un sentimiento como de que yo estaba parado frente al fin del mundo. Y yo no sé por qué me dio esa impresión. Nunca lo voy a olvidar. Que es pararse en el medio, porque a mí me tocó ir al este a manejar una de las provincias durante la tormenta Fiona. Pero yo nunca había sentido lo que podía ser una guerra nuclear cuando me paré frente a una plantación de plátano tumbada completa. Óyeme, esos plátanos en el suelo, yo no, es que no queda nada. Eso es, tú ves vamos a decir, a distancia, pues todo eso como esa tierra arrasada. Y te da una sensación hasta como de tristeza. Sí. Pero bueno, este país, te baja los ánimos. A pesar de esa situación, ha logrado superarla. No, es cierto que el plátano comenzó a subir de una manera importante, porque obviamente la oferta se restringió. Pero en la medida que el país se ha ido recuperando, los plátanos han ido bajando. Y la mayoría y la verdad es que en medio de este escenario nosotros hemos logrado incrementar la producción de los principales rubros vamos a decir, alimenticios del país, que aquí no ha habido un sentido de escasez. Y cuando ha habido algún tipo de amenaza, miren que yo soy de origen un empresario, y de origen no estoy de acuerdo con restricciones de tipo de exportación, ese tipo de cosas, pero son tiempos especiales y el gobierno a través del Consejo de Seguridad Alimentaria tuvo que tomar medidas de restringir la exportación de 2 productos. Hasta eso se ha llegado para asegurar que la oferta esté disponible para los consumidores dominicanos, en el caso particular de la harina y en el caso particular también del huevo. En el caso particular de Joel Santos, me gustaría que el pueblo dominicano escuchara cuál es la agenda del ministro de la presidencia. ¿En qué está usted involucrado? ¿Cuál es el aporte que usted le está haciendo al gobierno de Luis? ¿Cuál es el terreno en que usted está caminando? Explícame eso. Vamos a dividirlo un poco en 3 partes. Yo lo divido en 3 partes. Lo que son las funciones de lo que es un ministro de la presidencia, que son particularmente todo el seguimiento a las ejecutorias de los diferentes ministerios, es decir, una labor general de acompañar al presidente en el seguimiento de los ministerios. Luego está la segunda que yo podría definir, es los proyectos fundamentales que al ser transversales, pues no caen en ningún ministerio y los maneja el Ministerio de la Presidencia. Particularmente puedo mencionar algunos: el seguimiento a todo lo que tiene que ver el proyecto de Manzanillo, el seguimiento a lo que tiene que ver el proyecto de Pedernales, todo lo que son los proyectos de transformación digital. También está el 911, también está el proyecto de Familia Feliz desde el punto de vista de vivienda, también están los proyectos de titulación, dándole seguimiento a la unidad de titulación. Sí. También está Ciudad Juan Bosch, también está...
No, ahí no. Aunque vamos a dejarlo para la tercera, porque yo no he hablado de la tercera. Hay temas muy importantes ahí. Yo no he hablado de la... Sí. Yo no he hablado de la tercera, porque la tercera ahora te lo voy a juntar. Está también cuando todo lo que tiene que ver con los proyectos de transporte masivo, particularmente el monorriel de Santiago, el teleférico de Santiago y el teleférico de Los Alcarrizos. Y luego está la tercera función, esa es la segunda, todos esos proyectos. Es posible que se me haya quedado alguno. Pero el tercero tiene que ver con, y este es más fácil de resumir, mi tercera función es todo lo que el presidente se le ocurra que yo deba actuar, sí, claro. Pues entonces es mi tercera función. Que se le ocurren muchas cosas. Exactamente, y eso ya implica el seguimiento a un sinnúmero de temas que pueden aparecer en el día a día que hay que sin lugar a dudas atender. Pero yo sí debo decir, miren, yo he hecho muchas cosas en mi vida, yo he trabajado en distintos aspectos, pero este es de las funciones más entretenidas que yo he tenido. Sin lugar a dudas. Claro, es divertido, como quien dice. Claro que sí, me gusta, porque la diversidad de actividades. Tiene cómo resolver cosas. Eso es y el impacto. Miren, señores, el sentir cuando tú, por ejemplo, hablando del tema de titulación, cuando tú vas a una de esas actividades de titulación y tú ves que como se le entregan un título de propiedad a una persona que tiene 30 años viviendo ahí. Es la informalidad. Se siente bien. Y de repente esa persona... cambia la vida a la familia. Exactamente. Miren, yo no sé describir. Eso no tiene precio. ¿Verdad? Yo no lo sé describir. Es una satisfacción muy, muy, muy adentro. El tema de familia feliz, cuando tú también ves lo mismo, que esas personas reciben una vivienda, que se ha hecho una estructura financiera que... Sobre todo una vivienda amueblada, llegar. como yo vi las últimas que entregaron. Tú le resuelves su problema a la gente definitivo. Eso, nada más trae tu ropa, la que tú creas, y ya. Oye, eso no tiene, señores, miren. Y desde el punto Porque de vista dura negativo, también que debo decir, la asistencia durante la tormenta, durante las inundaciones. A mí me tocó Santo Domingo Oeste en las inundaciones. Pero ahí uno dice... vale la pena. Vale la pena el esfuerzo y el intercambiar con los compañeros en los territorios, hablar con la gente sobre los diferentes temas, tratar de solucionar. Eso va dentro de la tercera, dentro de la función número 3. Miren, uno se mantiene entretenido y uno llega a la casa cansado. Pero satisfecho. Pero uno dice, óigame. Valió la pena. Vale la pena. Y le voy a decir en ese aspecto un tema adicional. Además, tú llegas a tu casa en esas condiciones. Y además debo agradecer a mi familia que me ha apoyado en este proceso. Pero al mismo tiempo tú dices, tú tienes un presidente que lo que te está pidiendo que tú hagas, él lo está haciendo. Entonces tú tienes un presidente que marca con el ejemplo. Sí. O sea, no es que el presidente está sentado en su casa diciéndote a ti lo que tú tienes. No, el presidente cuando tú llegas a tu casa, el presidente está todavía en el palacio. No, te llama de madrugada. Y te llama de madrugada, pero ese hombre está trabajando. Y si tú crees que tú tienes muchos temas, como lo que yo he mencionado aquí, multiplícalo del presidente por 5. Es fuerte. Entonces, es fuerte, sí. Es fuerte. Entonces tú tienes que, o sea, tú no tienes tiempo ni siquiera ni de sentir pena por ti, porque tú tienes un líder que realmente te está marcando con el ejemplo. Vamos a hacer una pausa. Cáigame atrás. Vamos a hacer una pausa. Cuando él dice cáigame atrás, yo le voy a decir algo. Él se lo está diciendo a la oposición. Sí, yo sé. Pero también nos lo está diciendo a nosotros que tenemos que caerle atrás. En términos generales, el presidente de la República salió bien de su presentación. A mí, yo esta mañana, distinguido Joel, mi comentario fue que el presidente Luis Abinader es un presidente exitoso. Y a mí me satisface mucho porque lo primero que yo aprendí con los años a valorar
que lo que está bien, independientemente de mis intereses. Lo que está bien, está bien. Y yo creo que cuando uno piensa en la pandemia de impacto mundial, cuando uno piensa en la inflación de impacto mundial y ve los números, ese 4.9 del Producto Interno Bruto que dan los organismos internacionales, entonces no hay por qué ser mezquino. El presidente lo ha hecho bien. Esa es mi posición, aún yo no sé de su partido. Joel, me inquieta sobremanera la situación mundial, el contexto mundial, porque hay mucha incertidumbre, hay un montón de tópicos en la agenda mundial, el cambio climático, la inflación, la geopolítica, hay muchas cosas juntas en este tiempo. Yo soy un enfermo de mi filósofo favorito, Enrique Dussel, que ya le llama a eso transmodernidad. Me encanta el enfoque de ese argentino que vive en México, filósofo. Mire, usted como ministro de la presidencia, ¿puede pintarme el panorama lo más juicioso que usted pueda? Sí. Miren, la verdad es que la República Dominicana ha logrado sortear un ambiente internacional bastante complicado, eso hay que reconocerlo. Logramos crecer 4.9% el año pasado, 12.1% el año anterior, en medio pues de una situación difícil. Primero la pandemia y luego, como ya mencioné ahorita, la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha tenido la particularidad de esta guerra. Si bien ha sido una guerra convencional, gracias a Dios, y que se ha mantenido a nivel de batalla, se ha mantenido en un territorio reducido, pero ha tenido un impacto sobre todo lo que es la cadena de distribución de muchos productos. Y obviamente encierra una incertidumbre que es lo más peligroso y sobre todo el tema del combustible. Para ponerlo en la mirada inmediata, es decir, los precios de los combustibles, el precio del petróleo de manera más general, es una variable que nosotros tenemos que darle seguimiento desde el punto de vista económico. Pero claramente tenemos la combinación de los dos temas. Estamos ahora en una situación a nivel donde el mundo está recogiendo el sobregasto de la pandemia. Y el recoger ese sobregasto de la pandemia, ¿qué es lo que ha generado? Que muchos países hayan tenido que incrementar sus tasas de interés para generar una política monetaria restrictiva que al final ¿qué termina haciendo? Coartando una demanda internacional que puede afectar nuestros productos de exportación. Si combinamos esto con la estrechez de la cadena de distribución, pues obviamente la demanda externa se ve afectada y como consecuencia de esto puede verse afectado nuestro crecimiento, que además en el marco interno nosotros también hemos tenido que adoptar una política monetaria restrictiva y claramente pues ese es el principal reto. Hay otro Ahora reto, bien, ¿a sí. qué apostamos nosotros? ¿A qué apostamos? Bueno, primero en el marco internacional siempre tendremos que apostar a que haya un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia. Todavía no está a la vista, desde mi punto de vista, principalmente porque Rusia no sabe cómo no perder la guerra. Es decir, Rusia está buscando la manera de hacer un acuerdo, pero un acuerdo en el cual no pueda lucir que no ganó, porque obviamente eso tiene implicaciones en el frente interno, que es al final de cuentas donde terminan, o sea, los frentes internos en estas situaciones internacionales de esos países termina siendo fundamental a la hora de dictar las actitudes. O sea, Putin sabe que si hace un la guerra de ninguna forma. Si hace un mal acuerdo, si Putin hace un mal acuerdo, pues pone en riesgo su propia estabilidad en el poder. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros hacer? Seguir fortaleciendo nuestra imagen de país.
¿Para qué? Para seguir atrayendo inversión extranjera. El año pasado rompimos récord de inversión extranjera, 3.950 millones de dólares. Esa es nuestra receta. Seguir manteniendo nuestra estabilidad económica a toda costa. Pero tienen dos retos. Primero, la delincuencia. Ustedes no han podido. Bueno, de la delincuencia hablamos ahora. No, espérate. Con toda la parafernalia y todo lo que le han prometido a los policías, no han resuelto ese problema. Y el segundo problema es que ustedes tienen que afinar. Una cosa dice el presidente de la República y otra cosa de sus funcionarios con el tema haitiano. Incluso esa propuesta que el presidente hizo debió hacerla primero en el gobierno. Una cosa hace el director de migración, una cosa dice el ministro de la Fuerza Armada, y una cosa dice el canciller, y una cosa dice el presidente, que yo estoy de acuerdo en lo que dice el presidente, pero no hay todavía. ¿Cómo ustedes van a manejar eso? Porque esos dos temas incluso le pueden costar las elecciones. Esos dos temas. Vamos por parte. Lo primero es, señores, y creo que el presidente no pudo haber sido más claro ayer. Y de hecho, si ustedes lo notan, lo complicado de ayer, vamos a decir, para los opositores de ese discurso, es que el presidente presentó cifras. Pero él presentó todas las cifras. Cuando habló de la delincuencia, si ustedes se fijan, él presentó cuáles temas habían caído, pero también mencionó cuáles se habían incrementado. Transparentemente lo dijo. ¿Y qué tú puedes decir contra eso? Es lo que le está diciendo. Miren, señores, esta es la realidad que nosotros vivimos, pero su mensaje principal es: estamos combatiendo la delincuencia, pero no es un tema que se va a resolver de la noche a la mañana. Señores, es lo mismo que pasa con el sector educativo. Muchos años de inercia. No es verdad que de un día para otro aquí esos problemas se van a resolver, y el presidente lo dijo claramente ayer. Y el otro mensaje que es fundamental fue: miren, hemos comenzado mejorando las condiciones de los policías, que aquí los policías se habían dejado de lado. O sea, usted no puede tener un cuerpo policial dando vergüenza, que usted pedirle que solucione un problema delincuencial. Y se ha ido trabajando ese tema, no solamente con incrementos salariales, sino otorgándole seguro. Una incongruencia que aquí había: ¿quiénes son los elementos que toman mayor riesgo cuando salen a la calle? Los mismos policías. No es fácil ir a policía, usted salir sin un seguro adecuado para usted y su familia. Eso se corrigió. Ahora los policías, o sea, se han ido dignificando. Ahora bien, eso es un proceso que hay que ir internalizando, de que los policías ahora van logrando dignificar su función. Otro mensaje importante desde el punto de vista de la delincuencia ayer. Bueno, no hay reforma policial sin un adecuado entrenamiento a los policías. Pero para un adecuado entrenamiento, es importante, porque usted tiene que desear la actuación de la policía en los últimos. Bueno, y yo sobre eso también le puedo hablar, porque yo creo que también estamos generalizando y estamos cayendo en el error de generalizar. Y eso es delicado, pero bueno. Pero estamos de acuerdo en que para reformar hay que preparar. Eso no sucede de la noche a la mañana. Claro, usted no prepara, porque, señores, son muchos años de negligencia en ese aspecto. Aquí no hay centro de entrenamiento adecuado de policía. Hay que ir a ese centro que se tiene aquí. Señores, pero ¿y qué es lo que usted va a entrenar? ¿Qué es lo que usted va a entrenar ahí? Eso da pena, pero eso requiere de recursos, se requiere prepararlo. Se ha creado una comisión que tiene un año trabajando en lo que es la organización de esos centros de entrenamiento desde el punto de vista curricular. Porque eso es organizarlo, porque no es que usted va a meter a una gente ahí a hacer más de lo mismo, pero es un proceso. Ya se prepararon todos esos currículos, pero ahora hay que adecentar esos centros de entrenamiento. Se está tomando la base
lo que es la base naval de Boca Chica, una base naval que por cierto no está en el mar, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Esa base naval de Boca Chica, que se está tomando para fines de entrenamiento, se está también se están creando otros 2 centros de entrenamiento más, uno en el Gran Santo Domingo, otro en lo que es Río San Juan. Se están adecuando esos centros para entrenar en cursos de 7 meses, 3,000 policías. En cursos de 7 meses. Ahora bien, la fuerza policial son 35,000 policías. Sí. Vamos a hablar claro. Y eso implica traer los policías, porque hay que ir depurando. Policías nuevos, más los policías que verdaderamente valga la pena. Ahí que yo digo que no se puede generalizar. Señores, porque hay mucha gente buena en la policía. Es verdad que hay una serie, pero ¿cuáles son los que cuando un policía hace una buena labor, yo no veo a nadie diciendo, aplaudiendo ni diciendo nada. Ahora bien, cuando sale un policía, que los hay, coño, porque, perdone la expresión, porque sí es verdad que hay policías malos. Cuando, y a veces hasta vemos videos donde usted ve que también, porque hay ciudadanos buenos, pero hay ciudadanos malos también. Claro. Cuando usted ve a un ciudadano malo haciéndole algo a un policía y salen los videos y los pobres policías, no es fácil. No estoy justificando. Simplemente estoy explicando el proceso por el cual hay que pasar para una reforma policial. Que se van a ir viendo los resultados. Sí se van a ir viendo los resultados. Pero es un proceso. Joel, esos centros que acaba de mencionar, Boca Chica, aquí Santo Domingo y Río San Juan, esos centros ustedes van a buscar personas muy especializadas que enseñen a esos policías el manejo de situaciones, el manejo del ciudadano. Y por ejemplo, eso que tú decías, yo soy un ciudadano de mala conducta. Entonces, me creo con derecho hasta ofender, desafiar y hasta caerle a golpe a un policía. Entonces, ese tipo de circunstancias los van a entrenar para ellos manejar eso. Claro que sí, eso es parte del currículum. Pero voy a decir algo, tenemos en nuestra sociedad se ha juntado. ¿Qué se ha juntado? Porque la policía es un reflejo de la misma sociedad. Claro, son hijos de la sociedad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Hemos tenido negligencia educativa en este país por los últimos 50 años. Y la ciudadanía se comporta de la misma manera. O sea, son cosas que ¿qué se encuentran? Se encuentran los dos mundos con sus propias negligencias. Esa es la realidad. Ministro. Es un encuentro de dos mundos que no es lo más positivo. Tenemos que trabajar como yo he escuchado a algunos expertos en educación que dicen, no, que aquí hay que retomar educación cívica. Moral y cívica. Es un elemento. Eso, claro. Ese encuentro, señores, al final de cuentas, lo que muestra es esa falta de moral y cívica de una sociedad que realmente tiene que trabajar. Ahora bien, mi tema es condenando al 100% de los policías. No se logra nada. Ni se hace justicia. Ni se hace justicia. Usted está atacando. Usted está atacando y torpedeando un elemento central de la estrategia, que es esa alta moral que tiene que tener esa fuerza policial para manejar esa y seguir mejorándose día a día. A mí me gustaría ver propuestas más propositivas para que vayamos encontrando pues una solución. Y al final sí es verdad que toda la sociedad, lo mismo que hizo el presidente, y él lo sabe, o sea, lo mismo que hizo el presidente ayer cuando habló del gran pacto para lo que es el problema haitiano. Del problema haitiano. Sí. Esta sociedad también va a tener que hacer lo propio para la misma seguridad ciudadana. Mire, ministro, usted destacaba antes de la pausa algunas de sus funciones en el gobierno. Una es la del 911 que usted señaló, que ha estado siendo cuestionado por el servicio que últimamente ha estado ofreciendo. Como que hay problemas ahí en el 911. ¿Qué es lo que pasa realmente en el 911? Ni tanto ni tampoco, como dicen. Miren,
vamos a hacer un poco de historia y voy a tratar de ser lo más objetivo posible dentro de, para que se entienda un poco. Lo primero que tenemos que establecer cuando hablamos del 911 es que la principal medición de esa gestión se llama los tiempos de respuesta. Ujú. Es decir, el tiempo que tarda Exacto. desde que una persona hace una llamada hasta el momento en el cual Se le la atiende, persona llega, recibe sí. su atención. Miren, y esto trasciende tiempo, vamos a decir, periodos electorales, porque la tendencia ha sido la misma. La tendencia desde el 2014, desde que comenzó el sistema, ha sido que esos tiempos de respuesta han venido en aumento desde que comenzó el sistema, y no es de ahora, es del 2014 para acá. ¿Y por qué? Uno de los principales, hay dos principales razones para que le explican. Lo primero es que inmediatamente inició el sistema, se enmarcó, en lugar de consolidar, vamos a decir, su servicio, se enmarcó en un crecimiento importante hacia todas las regiones del país. Entonces, la medida que ha ido incrementándose a todas las regiones del país, pues se ha ido disgregando y va presentando un reto cada vez mayor. Lo segundo es que también en el tiempo el tránsito se ha ido complicando. Entonces, los tiempos de respuesta van aumentando también en la medida que el tránsito, sobre todo en el Gran Santo Domingo y Santiago, se ha ido incrementando. Y de nuevo, eso no es un tema de ahora. Ahora bien, desde hace unos meses nos hemos enmarcado en un plan de trabajar este tema. Y como resultado de eso, los tiempos de respuesta han bajado por segunda vez solamente que esto sucede. Han bajado casi 5 minutos. La otra vez fue en el 2017, la única vez que han bajado los tiempos de respuesta. Y bajaron 30 segundos. Esta vez han bajado casi 5 minutos. Es la segunda vez que sucede. Después de ahí, todos los años se han ido incrementando por las razones que yo expuse. Y no estoy atacando las gestiones anteriores, sino eso es lo que objetivamente ha sucedido con el sistema. ¿Qué ha pasado adicionalmente con eso? En el 2014, cuando comenzó el sistema, para ser honesto, los dominicanos nunca se imaginaron que iban a tener un sistema 911. No. Parecía imposible, y hay que dar ese crédito de que verdaderamente se estableció un sistema que los dominicanos no salían de la sorpresa de que funcionara. Pero eso no es eterno. Como pensaba el dominicano en el 2014, es muy diferente a como piensa en el 2023. En el 2023 ya el dominicano tiene totalmente asumido el 911. Es más, no solo tiene asumido el 911, sino que entiende que el 911 es todo. Es decir, el dominicano entiende que cualquier cosa es el 911. ¿Y por qué todas esas unidades abandonadas? ¿Por qué? Es que no son, no son unidades abandonadas. ¿Cuál fue la queja? Porque es un poco que lo que pasa es que esto se ha politizado. Vamos a tomar los mismos números que dijeron. 10% de las unidades fue fuera. Eso fue lo que dijeron. Eso es normal, el 10% de las unidades que están fuera. Estamos hablando de 400 unidades. Normalmente entre 35 y 40 unidades están fuera de servicio rotando. Uh-huh. Eso fue lo que se dijo ahí, pero eso se presentó como que era un cementerio que había. Pero yo estoy usando los mismos números que dijeron. Vamos a analizarlo. El 90, vamos a decirlo al revés. El 90% de las unidades están operativas. Oye, suena diferente. Pues es lo mismo. Sí. Mira, Entonces, es normal que 10% esté por fuera. cierto, pero eso se presentó. Joel, ahora que te veo. Lo que pasa es que todo tiene que ver cómo se presenta. Pero de que hay una situación con lo que tiene Joel, que ver los recursos que debe recibir, en este caso, creo que el comandante... Miren. Yo le voy a decir lo siguiente.
No, bueno, lo que pasa es que parte de las medidas que nosotros tomamos hace unos meses fue, y eso fue dispuesto por el mismo presidente. Porque recuerden que yo dije que había retos. ¿Cuáles son los retos? El incremento en el tránsito. Eso va a seguir, eso Claro. va a seguir presentando un reto a nosotros. claro que sí. Porque yo no estoy diciendo que no hay retos. Y claro que hay retos. Claro. Es que no podemos. A mayor movilidad hay No. más demanda. El problema servicio. es, y el problema es que no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir haciendo lo mismo. Si seguimos haciendo lo mismo, la percepción va a ser más negativa por las dos razones que yo expliqué. Por el tránsito y porque la población no está demandando más. Ahora, aquí va un... La población quiere oye, y eso sí es evidente. ¿Eh? La población quiere un mejor servicio. Claro. Natural. Ahora, ¿Por qué? Porque no nos está pidiendo lo mismo que no. Antes se conformaba con que hubiese un servicio. Ya no, dice, ya el 911 es una ganancia. Esto hay que mejorar. Aquí va una petición que soy yo para el ministro. Me gustaría que salga de aquí y mande a investigar lo que te voy a decir. Y te voy a... Pero te quiero decir algo No, antes. sí. ¿Cómo vamos a atacar eso? Sí tenemos que tecnológicamente hacer un cambio para elevar el sistema. Donde el sistema es georreferenciado, es decir, que como se puedan mover las unidades, Lo más sea rápido que pueda. más rápido. Ahora, Y segundo, tenemos que continuar el proceso de seguir adquiriendo unidades. Se adquirieron 150 unidades de ambulancia para mantener ese 90% que criticaron, o llevarlo a 93, a 94, no más de ahí. Nosotros tenemos que seguir adquiriendo unidades. ahora aquí va un llamado. Porque de un la ciudadano al ministro. demanda se sigue incrementando. Yo les voy a dar un dato que ustedes no sabían. La cantidad de llamadas que se reciben ahora del 911 son el doble de las que se recibían anteriormente, porque ya la gente aprendió. Claro. Segundo, el sistema tiene que estar poderosamente orquestado. ¿Por qué? Porque de cada 100 llamadas, tú tienes 30 llamadas que son falsas de algún tipo. Sí. Es más, hasta no colocan sistemas para colapsar el sistema. Sí, También tenemos que lidiar con eso. Sí. Otras llamadas son que no requieren esa emergencia y más o menos el 30% Aquí son va, el llamado de un ciudadano final. Carga palo como yo. Yo pasé el sábado por la universidad que estaba allá y vi algo que hay que resolverlo, pero rápido. Frente a patología forense, en la propia acera de patología forense, hay una ambulancia que tiene años abandonada ahí. Ahí la vi en 4 bloques. Me resultó chocante, por lo que implica que hay campos que no tienen una ambulancia. Yo estoy seguro que es un problema mecánico que hay. Me gustaría que el ministro, un hombre operativo, mande hoy mismo a averiguar cuál es la situación de esa ambulancia, porque probablemente esté quedada por cualquier cosita. Me llevo la tarea. Exacto. Aunque yo le iba también, a tomar una foto, pero yo no tengo chofer. Yo son no, tú me la puedo mandas. soltar la vaina para allá, tomarle una foto. Pero me llamó la atención porque estoy seguro que esa ambulancia, el Estado la agarra ahorita, la arregla el motor y está funcionando. Tenemos que no hay ver, que comprar una nueva. aunque obviamente yo está tengo en la acera de patología forense, no en la misma alma mater, no en la misma esquina. Perfecto. Tú la vas a ver ahí. Vamos a ver, aunque recuerdo, tenemos unidades del 911 que son para atender las emergencias. También hay ambulancias que están en los hospitales. No, y hay otras que son del INACI para levantar los cadáveres. Y la de los hospitales, o sea, no todas las unidades, no todas las ambulancias que se ven son claro que sí. Claro. Digo, y en realidad no son del 911, sino que son preposiciones que sirven al 911. Y finalmente, otra petición, porque soy el que más pide, hagan algo por los bomberos. Hemos ido a campos y los camiones de los bomberos están en 4 bloques. Y hay una iniciativa que aprobó Hipólito Mejía, nunca lo voy a olvidar. Hipólito Mejía aquí trajo, ¿tú te acuerdas? Qué sé yo, cuántas ambulancias y camiones de bomberos logrados exoneradas. Sí. Se quejan algunos sectores de que las trabas en aduanas son muy fuertes. ¿Cómo es posible que un ayuntamiento que logre... Yo soy alcalde de San Juan y logro que me donen 2 ambulancias o un camión de bomberos cisterna en Estados Unidos para traer eso aquí a la del DH? Me gustaría que el ministro de la presidencia
como que tocaran eso con el presidente de la República. No, lo hemos hablado y estamos trabajando un plan para y es bueno que lo diga yo públicamente, para llevarle a esa gente esperanza. Estamos trabajando un plan para seguir y fortalecer todo lo que son los cuerpos de bomberos, claro que sí. de la República Dominicana, que reportan a los ayuntamientos. Yo no sé si ustedes no claro, sabían. pertenecen a la municipalidad. Entonces realmente ahí hay que ver cómo se colabora con los ayuntamientos para fortalecer, para que no pase como es un chiste, es un chiste que dice que lo que le pasó a un cuerpo de bomberos de un municipio que se quemó. O sea, para que no nos pase eso. Exacto. Y además una vez hubo una redada y han agarrado un coronel. Entonces, tú sabes que no, es que ahora que yo le hizo eso voy a hacer el mío. Y entonces está el raso, el capitán y el sargento, y entonces el raso va y le dice, jefe, estamos en problemas. Hemos detenido a un coronel. Y dice el jefe de la patrulla, ¿cómo? Coño, nos jodimos. Pero al final le dice, pero ve a ver, ¿de qué institución del Estado es? Y el tipo le dice, jefe de los bomberos, ¿qué haces tú que no lo has trancado? 8:32 minutos. Mañana agradecerle a Joel Santos, ministro de la Presidencia, su presencia en esta mañana. Gracias, ministro. Gracias, de verdad, muchas gracias. Bueno, gracias por la conversación. Muchas gracias. Muy gracias. Listo. Gracias,